Esta noche celebramos la fiesta de nuestra independencia, pero en medio de toda esta algarabía, ¿en qué México estamos y qué México celebramos? Mire, estamos viviendo un momento histórico por la violencia. Estamos también en medio de una crisis sanitaria a raíz del COVID-19 y una crisis económica y bueno, ya mejor ni hablamos de la política nacional. Este es el tema que hoy les voy a poner sobre la mesa y le doy la bienvenida a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Juan Carlos Zúñiga. Señores, les dejo el espacio y por supuesto también este tema sobre la mesa. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Magda. Felices fiestas esta noche. Coma rico. Igualmente, bueno, Magda. Muchas gracias. A ver, es un tema que tiene muchas aristas, Juan Carlos, el tema de estas celebraciones. A los mexicanos nos gusta mucho celebrar cualquier cosa. Celebramos la muerte, celebramos las fiestas patrias, celebramos todo y la verdad es que qué bueno que lo hacemos, porque muchas veces los problemas que de alguna forma todos los días tenemos, como ya ponía sobre la mesa Magda, el tema de la violencia, el tema de la pandemia, el tema de la crisis económica, el tema de la salud en términos generales, más allá de la pandemia, pues la verdad es que dices, híjole, la verdad es que no tenemos, a veces pareciera que no hay mucho que celebrar. Y por eso me parece que es importante hoy que a pesar de, en medio de estas celebraciones a distancia, la mayoría de ellas, sí, en México seguimos celebrando básicamente los signos patrios, ¿sí? La bandera, el himno nacional, el escudo nacional, que de alguna forma nos fortalecen, son un gran orgullo para los mexicanos, Juan Carlos. Pero por otro lado, como ya decía Magda, tenemos esta realidad que nos duele, que nos lastima a los mexicanos en este tema. Entonces, por un lado, a veces pareciera que nos cuesta trabajo, ¿sí?, aceptar lo que realmente está ocurriendo y lo que nos gustaría de alguna forma celebrar, sin menospreciar cada una de las cosas importantes que tiene nuestro país, Juan Carlos. Es que somos como país muy resilientes, Raúl. Yo creo que esto es positivo. Salimos de la tragedia, salimos de las crisis, salimos de los desastres naturales, salimos de épocas duras en la parte social, en la parte económica, en la parte política, en psicología. Resiliencia es capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, etcétera. Los mexicanos tenemos una enorme capacidad para superar la adversidad, aunque nos digan desde niños que pues somos perdedores, que estamos dependiendo de países más grandes, que nada más alcanzamos para el cuarto lugar en las Olimpiadas y que no alcanzamos el bronce, la plata ni el oro. En fin, somos un país resiliente y feliz, y eso lo marcan las encuestas a nivel internacional. Claro, por la pandemia, en el 2020, México, de acuerdo con la encuesta de felicidad de Gallup, tenía la posición número 24 de una lista de 149 países, donde el 1 es el más feliz y el 149 es el infeliz, el más infeliz. En el 2021 pasamos al lugar 36, pero generalmente todos los países cayeron por el tema del COVID. Aún en el lugar 36 estamos en un sitio preponderantemente feliz. ¿Qué es lo que mide esta encuesta, Raúl? Esta encuesta mide, es realizada por las Naciones Unidas, la ordena las Naciones Unidas, mide cómo ha evolucionado la felicidad de los ciudadanos en 156 países, me equivoqué ahorita, dije 149, son 156 países. Para elaborar este informe utilizan los datos de la encuesta mundial de Gallup, en la que se mide a los encuestados que puntúen su vida del 0 al 10, siendo 0 la peor vida posible y 10 la mejor vida posible. Además, miden los niveles del Producto Interno Bruto, esperanza de vida, generosidad, apoyo social, libertad y corrupción. Hay, claro, en nuestras comunidades en México hay mucha cohesión social. Por ejemplo, Raúl, un migrante que provenga de Europa y que vaya a Estados Unidos, vamos a suponer un ruso o vamos a suponer alguien de Europa del Este, o un africano o un oriental que vaya de migrante ilegal a los Estados Unidos, tarda muchísimo más tiempo en conseguir trabajo, conseguir techo y alimento, porque no tiene una red social que lo proteja.
¿Qué pasa con los mexicanos? Los mexicanos que van hacia los Estados Unidos logran en un tiempo muy rápido encontrar casa, encontrar trabajo, encontrar por amigos la comunidad y encontrar una red social de apoyo. Claro. Exactamente. Sí, mira, pero entonces creo que, claro. Por eso, Tienes mucha razón en esto que dices, somos resilientes, es de alguna forma la capacidad de adaptación rápidamente a las adversidades. A ver, has dado una lista de datos muy interesantes sobre los mexicanos y la felicidad de alguna forma, ¿sí? Y cómo enfrentamos, y déjame dar el otro lado de lo que estamos comentando, ¿sí? Por un lado, bueno, hemos visto que nuestro país es rico en cultura, en historia, en recursos naturales, lo vemos en este mosaico que es nuestro país, pero por otro lado también vemos la tragedia que es el tema de la violencia, los homicidios dolosos, el crimen organizado que va avanzando y va tomando territorios lamentablemente ante una autoridad que pues no tiene clara una estrategia de combate a la delincuencia en ese tema. Por otro lado, tú hablas de esa cohesión social que de alguna forma también los mexicanos nos caracterizamos, pero lamentablemente hoy vemos que desde el mismo atril presidencial se está dividiendo, se está polarizando, Juan Carlos, a la población y constantemente escuchamos esta narrativa de confrontar a ricos, pobres, adversarios, con simpatizantes y todo este discurso que de alguna forma es, digamos, siempre ha existido, pero hoy que desde el mismo atril presidencial se esté alentando, bueno, esto de alguna forma también son elementos y factores que hoy están presentes y que gracias a la resiliencia, como tú bien lo has señalado, pues sí, los mexicanos seguimos hoy celebrando y seguramente esta noche habrá taquitos, habrá pozole, habrá todo lo que de alguna forma hay que celebrar, sin que esto signifique que no estén presentes las tragedias, la pandemia. ¿Qué podemos decir de este manejo trágico que ha hecho el gobierno y los responsables de la salud, concretamente el doctor López-Gatell? Sí que ha sido calificado precisamente por una gran ineptitud al estar al frente del tema de la pandemia, con este exceso de muertes que ha sobrepasado desde luego ya la tragedia de luto para muchas familias de más de 270,000 personas, si no me equivoco, que hasta ayer se contabilizaba por parte de salud. Sí, pero también hay que agregar que esta resiliencia de los mexicanos, esta felicidad de los mexicanos, esta necesidad de los mexicanos de estar juntos, de reunirse, de verse, de abrazarse, de tocarse, de comunicarse, de estar ligados permanentemente, ha hecho que la pandemia se agrave más que en otros países. La fiesta ha hecho que la pandemia se convierta en una situación que arroja números de mayor mortandad en nuestro país y de mayores personas enfermas por COVID-19. Somos un país que se toma la situación con levedad. Somos así como que se nos resbalan las cosas muy fácil. Entonces, también en el aspecto sanitario, creo que parte, y lo hemos conversado durante los últimos meses, de la responsabilidad de estos niveles de contagio se debe a la forma en que los mexicanos vemos la vida, con levedad. Con levedad, no importa, no pasa nada, nos vamos a reunir, no importa, no nos vamos a enfermar, vamos a salir de vacaciones, no importa, no nos vamos, ya tenemos la vacuna, ya no nos vamos a enfermar. En fin, vemos la vida con mucha levedad y es una contradicción. Mientras esta situación de ver la situación con levedad nos hace ser uno de los países más felices del mundo, también tiene sus contraproducentes, sus situaciones negativas como estos niveles de infelicidad. Y bueno, también un país con levedad pues le deja pasar muchas cosas a las autoridades, ¿no? Deja pasar, y no solamente eso, yo creo que también queda un tema que a mí me gustaría exponer esta tarde sobre este asunto, ¿sí? Así como somos resilientes, así como tenemos de alguna forma esta visión de querer seguir celebrando, ¿sí? Muchas de las cosas que tenemos que celebrar, y por otro lado tenemos esta tragedia que ya la he mencionado, ¿sí? ¿Por qué no de alguna forma en este momento también poder celebrar esto que de alguna forma necesitamos también, ¿sí? Como sociedad, porque no solamente es las autoridades que hemos votado y que hemos escogido y que lamentablemente a veces se quedan
cortas, a veces son buenos, a veces son malos, a veces son peores, pero también en el comportamiento social, ¿sí? En la responsabilidad cívica, en el cumplir con los reglamentos, con las leyes, el hacer las cosas correctamente, el exaltar los valores como la verdad, la honestidad y este tipo de hechos que también pues nos deben de generar un gran orgullo a los mexicanos y que, bueno, es una oportunidad para poder de alguna forma trabajar en este sentido. Tomé algunas notas de este tema. Sí, seguir trabajando todos los días por tener un mejor país, más equitativo, donde se respete la ley, donde todos paguemos impuestos, que eso a veces no gusta mucho, pero que la verdad son las cosas que se necesitan para que haya más equidad, más igualdad entre todos los mexicanos y sobre todo que encontremos el bien común. Eso es lo que también debemos de celebrar estas fiestas patrias, más allá de las anécdotas, más allá también de los nuevos datos históricos que se nos presentan en torno al tema, al de pedir disculpas o no pedir disculpas, Juan Carlos. Sí, coincido completamente contigo, Raúl, y también como mexicanos tenemos que ser responsables de conocer nuestra historia, de conocer a los personajes que construyeron y que soñaron con este país y de honrarlos en el presente, tratando de cumplir los ideales que ellos tuvieron en el pasado, porque no nos podemos explicar el presente ni construir el futuro sin reconocer lo que ha pasado, los que han pasado antes de nosotros. Y coincido completamente contigo, eso es patriotismo y esto es nacionalismo, pues, en el mejor de los conceptos posibles. Así es. Pues ya veremos. Seguimos desde luego atentos a esto. Juan Carlos, gracias por tu análisis y tus comentarios esta tarde aquí en Mega Noticias. Igualmente, Raúl, un placer.